Saludos, amables televidentes, sean ustedes bienvenidos a su programa Poder y Sociedad. Hoy es sábado 17 de agosto del año 2024. Bueno, señores, como siempre entramos dándole gracias al Señor y vamos con nuestro texto bíblico, señor director, que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán lleno tu generosidad con abundancia, y tus lagares con mosto de amor hacia el Señor. Proverbio 3, 9, 10. Ahí está la palabra del Espíritu Santo para que te fortalezca en esta tarde de este sábado. Bueno, señores, miren, entrando en materia, hay que abordar realmente de los temas definitivamente que han estado en la tapete esta semana. En el tapete, bueno, los diputados con posibles enfrentamientos sobre el caso de la permanencia de doña Miriam Germán como Procuradora General de la República. Usted sabe que doña Miriam pues ha dicho que estaba hasta el 16. El presidente le ha pedido que ella permanezca por lo menos un mes más a los fines, ¿verdad?, de buscar quién le va a sustituir. Yo pienso que doña Miriam, que definitivamente ha logrado grandes expectativas ahí en la Procuraduría, pero como ella ha dicho, realmente ya ella tiene que descansar y estar tranquila. Pero los diputados dicen, ¿verdad?, que dentro de este marco hay enfrentamiento. Vamos a ver brevemente, señor director, esta información de los diputados enfrentados por posibles permanencias de la magistrada Miriam Germán, ¿verdad? Continuar al frente de la Procuraduría General sería hasta tanto se define la reforma constitucional que determinará la forma de designar al próximo Procurador General. Hacer algo razonable, porque si se va a buscar otra manera de elegirlo, pues lógicamente es bueno que quien esté en el momento se quede hasta que se tome la decisión de cómo se haría esa elección. Legisladores del oficialismo y aliados valoran como positivo la intención del mandatario y destacaron el papel que ha jugado la procuradora frente al órgano persecutor. Evidentemente hay una valoración positiva, no solamente del presidente o del gobierno, sino de toda la sociedad, de la magistrada Miriam Germán. El presidente, valorando esa actitud de coherencia, que cómo se maneja y se dirige la doctora Miriam Germán, ha hecho esa salvedad. Es un acto también de reconocimiento a la magistrada Miriam Germán, si lo veo correcto. Ahí estaban los diputados opinando, ¿verdad?, de la labor que ha hecho doña Miriam Germán al frente de la Procuraduría General de la República. Señores, mire, también el presidente pues inauguró prácticamente, o hizo las pruebas, más bien las pruebas del caso del monorriel de Santiago. Esto es algo extraordinario, es la primera vez realmente, ¿verdad?, que los dominicanos van a disfrutar, y especialmente los santiagueros van a disfrutar del primer monorriel que se hace en la República Dominicana. Nosotros felicitamos al presidente, yo creo que es una buena iniciativa y ya creo que para los próximos meses ya se va a hacer la inauguración del monorriel. Esto fue la prueba, ¿verdad?, que el presidente estaba conduciendo el monorriel. Los santiagueros están contentísimos porque eso le va a ahorrar mucho en términos económicos y esto va a ayudar mucho al transporte, que ya en Santiago se ha convertido en un caos. Eso es terrible. Señores, miren, el caso de intercambiar plásticos por útiles escolares, la alcaldesa Carolina Mejía, nosotros saludamos esta iniciativa. Realmente esto ayudó mucho a mucha gente de escasos recursos que estaban desde la madrugada, ¿verdad? Allí ellos pues consiguieron lo que son todo lo que tiene que ver con los plásticos, la botellita. Hay gente que consiguieron a 5,000 y 10,000, 3,000. Entonces se le cambiaba por útiles escolares para sus hijos y también se le daban mecanismos, ¿verdad?, para que ellos pudieran tener. Hay muchos que salieron hasta beneficiados ahí, ¿verdad?, hasta con computadora. Que se les regalaron, ¿verdad? Yo creo que esta iniciativa es buena,
Creo que es la primera que hace la alcaldesa el cambio de plástico, ¿verdad?, por útiles escolares. Yo creo que esta es una buena iniciativa y nosotros saludamos porque esto ayuda mucho. Vamos a ver brevemente, señor director, las palabras de la alcaldesa Carolina Mejía cuando habla sobre el intercambio de plástico, ¿verdad?, por útiles escolares. De las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, solo para residentes en la ciudad. Tenemos una cantidad suficiente para entregarle a todas las personas que están aquí. Como es una primera versión, también estamos aprendiendo de cosas que podemos en las próximas pues mejorar o cambiar. Pero la verdad es que la respuesta ha sido increíble. En enero la alcaldía de la capital. Bueno, felicitamos a la alcaldesa, la vimos ahí muy contenta porque la iniciativa es muy bonita, muy buena. Miren, señores, delincuentes realizan hasta 5 asaltos en la noche en Guaricano. Le robaron al señor Miguel Moya su vehículo con el que se ganaba la vida. De verdad que a mí me apenó mucho ver a este señor prácticamente que su medio de sustento era ese vehículo, esa camioneta, y a través de ahí él salía por la mañana, ¿verdad?, a trabajar para él sustentar su familia. Unos delincuentes ahí en Guaricano fueron y se la robaron. Cuando él llama al hijo, le dice, mi hijo, ¿saliste en la guagua? No, papi, yo no he salido en la guagua. Ese señor, ustedes van a ver cómo él llora. Él llora. Creo que el jefe de la policía debe hacer una investigación profunda para que a este señor se le pueda recuperar ese vehículo, porque es la única manera que tiene de sustentar su familia. Vamos a ver esta información, señor director. Miguel Moya, quien lleva 20 años viviendo en Los Guaricanos en Santo Domingo Norte, describe su experiencia como una pesadilla. A las 4 de la mañana del pasado martes fue víctima de un robo que le arrebató no solo su medio de transporte, sino también el sustento diario de su familia. Llamo al hijo mío, que para dónde él va por la mañana, y el pan de tú vas tan temprano. Dice, no, pero yo estoy aquí acostado en mi casa. Ya, papi, pero se robaron la guagua entonces. Se la robaron la guagua. Yo lo que vendo es vainas vegetales en la calle y todo eso en esa guagua. ¿Y usted, toda su familia depende de usted? Dependen de mí, y más ese niño especial que tengo, oye, de esa guagua, que es lo único que tengo, realmente. Me han dejado sin nada. Asustada porque al él salir por ahí de madrugada, yo tenía temor de que esos mismos delincuentes me lo dispararan y me lo mataran. Entonces eso yo tenía mucho temor, yo estaba nerviosa. Cada rincón del barrio parece susurrar historias de violencia. Bueno, realmente nosotros hacemos un llamado al jefe de la policía porque de verdad que este señor hay que recuperarle ese vehículo. Le causa nostalgia a uno cuando ve un hombre de trabajo, un hombre con grandes méritos. Y de verdad que nosotros de manera personal le vamos a dar seguimiento a este caso. Porque estos son de la gente que uno valora en la sociedad. Un padre de familia, un hombre que usted se entienda el dolor de robarle, de quitarle su única alma que él tenía para salir a trabajar, que era ese vehículo. Que estos delincuentes se lo llevan de su propia casa, ahí en Guaricano, que tiene la Policía Nacional que iniciar todo un operativo y una redada, porque esos delincuentes no pueden seguir poniendo en zozobra a tanta gente que vive ahí en los Guaricanos, gente de trabajo, gente que tiene mérito. Por eso es que yo, a veces, cuando matan esos delincuentes, yo no me alegro, pero caramba, uno dice, ¿cómo es posible? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que le quiten la única forma de que él le lleve con sacrificio a su familia el pan de cada día? Así le pedimos ese llamado al jefe de la policía, al director de comunicaciones, ¿verdad?, a nuestro amigo Pesqueira, para que le dé para que se pueda recuperar el vehículo del señor Miguel Moya.
porque yo creo que ese es un gran aporte a la sociedad, un gran aporte a la sociedad, ¿verdad? Porque ese es un hombre de trabajo con grandes méritos. Miren, señores, mire, ahí mismo en Villamella, en otro orden, pasó un caso, la joven Génesis Lugo, de apenas una joven de 25 años, pues se lanzó con su niña en brazos de un edificio ahí en Santo Domingo Norte. De acuerdo al relato de las informaciones, esta joven había sido asaltada días y cayó en una depresión. Desde el edificio se lanzó con su niña. Esta situación a uno de verdad que le lastima mucho porque a veces es difícil poder sustentar cuando un ser humano recibe un golpe de esta naturaleza. O sea, que a usted le quiten su pertenencia, un delincuente le quite su pertenencia. Esa muchacha, esa joven con apenas 25 años, cogió a su niña de brazo y se lanzó. Ella inmediatamente perdió la vida. Perdió la vida. La niña está en cuidados intensivos, te está tratando de recuperar. Pero fíjese, señores, cuando el ser humano entra dentro de ese marco de usted saber, ¿verdad?, que hay un momento donde usted se pone impotente, porque un asaltante, un delincuente, un degenerado social, a usted se está adueñando de lo que a usted le costó sacrificio. Usted sabe lo que es una madre, coger su hija y lanzarse de un edificio. De verdad que nosotros esperamos que las autoridades actúen en esto y que esos delincuentes realmente puedan ser atrapados. Vamos a una pausa comercial, ¿verdad? Y regresamos con su programa Poder y Sociedad. La Cámara de Diputados convirtió en ley 5 proyectos. El que crea el Cuerpo Especializado de Mitigación, Emergencias y Desastres, cuyo objetivo es aumentar la capacidad de respuesta del Estado ante los efectos de fenómenos naturales o antropogénicos que inciden en el país. El de los centros y empresas operadoras logísticas, a los fines de establecer un marco jurídico de desarrollo y promoción de la República Dominicana como zona de actividad logística regional. Además, el presupuesto reformulado que modifica el presupuesto general del Estado para el 2024. También el que declara judicialmente fallecidas a las personas que se encontraban en el Mercado Viejo de San Cristóbal durante la explosión del 14 de agosto de 2023. Asimismo, los diputados aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley de alimentación y nutrición escolar, el cual tiene por objeto regular la alimentación de niños, niñas y adolescentes que asisten a centros educativos tanto públicos como privados. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. La oportunidad de comprar, vender o alquilar tu propiedad tiene una solución. Asuntos jurídicos e inmobiliarios, Tejada y Asociados. Contamos con amplio personal de profesionales como agrimensores, contables, notarios, especialistas en asuntos inmobiliarios en general para darle la solución a cada caso. Comuníquese a los teléfonos 809-794-6682, 809-662-0956. Contáctenos en nuestras redes sociales como Tejada y Asociados. Porque juntos podemos construir la unidad,
fortalecimiento y el progreso de la comunicación. Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública incorporada. Somos la voz y el pensamiento de la democracia. Información 809-794-6682, 809-662-0956. Contáctenos en nuestras redes sociales como Asodoprom. Continuamos con su programa Poder y Sociedad. De la entrevista central tenemos con nosotros al destacado profesional del derecho y también politólogo. Nos referimos al doctor Domingo Ramírez Rodríguez. Doctor, qué placer recibirlo en su programa Poder y Sociedad. Hermano, muchísimas gracias. Como siempre, para mí es un verdadero placer estar aquí. Ya yo estaba medio celoso. Tú me estabas invitando, claro, ¿verdad? claro. Pero tú no estabas haciendo una convocatoria por la vía correcta. Correcta. No sé si es que hay un bloqueo a través de Albert, ¿verdad? Sí. Pero yo estaba Albert es su hermano. Ya yo estaba casi mandando un acto de intimación puesta en mora y advertencia. Sí, este programa, a los fines. A los fines de que, ¿verdad? Se me notifique. Sí. Se me entregue toda la información correspondiente. Gracias por la invitación. Gracias, hermano. Mira, hay un tema en el tapete, sin lugar a duda. Tú sabes que ahora este 16 el presidente presentó realmente el tema de la reforma constitucional con 4 ejes fundamentales, ¿verdad, Domingo? Estamos hablando, ¿verdad?, de que la unificación de las elecciones, estamos hablando del tema básicamente de que ponerle el candado, el blindaje a la Constitución de la República. Estamos hablando de la reducción de 53 diputados y por ende también ya el tema número 4 es concerniente a lo que es la parte del procurador, ¿verdad? Que ha dicho el presidente de la República que se va a manejar a través de lo que es prácticamente el asunto de la parte que tiene que ver con Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuál es tu opinión con relación a esta parte, Domingo? Mira, yo pienso que el país tiene que abocarse a una reforma profunda. Ya. La Constitución del año 2010. Sí. O sea, primero hay que poner al país en contexto. La Constitución de Leonel. Primero hay que poner al país en contexto. Sí. En lo que va de año, en lo que va de república. Sí. O sea, ¿qué es una Constitución? Es el acta de nacimiento del Estado. Claro. Es lo que le da vida al Estado. Es como tu primer documento. Claro. Cuando nace un niño, se inscribe en el registro civil. El acta de nacimiento. Exacto. El acta de nacimiento de un Estado es su Constitución. La Constitución del año 1844, sí, la del 6 de noviembre, la de San Cristóbal, claro, ha sido reformada 39 veces. Ya. De esas 39 veces, solamente yo puedo resaltar 4 o 5 que han sido importantes. Por ejemplo, de esas reformas. La del año 1858, esa es la que se conoce como la reforma de Moca. Para la época fue una reforma avanzadísima, porque trajo elementos importantísimos a los fines de ir desarrollando el Estado de ese momento. Por decirte que ahí, en esa reforma constitucional, participó nada más y nada menos que Pedro Francisco Bono. Y Pedro Francisco Bono era un hombre de una catadura social tan alta, pero tan alta, que está considerado como el primer sociólogo dominicano. Y trabajó en esa reforma constitucional del año 1858. Se conoce como la reforma de Moca. Luego viene la reforma del año 1942. La gente me dice siempre, Domingo, ¿pero por qué tú mencionas la reforma del año 1942? ¿Por qué la menciono? Porque en esa reforma la República Dominicana, independientemente de que estábamos en el régimen de Trujillo, permitió que las mujeres votasen. Y para mí tiene un elemento muy significativo. Y además se constitucionalizaron el tema de los partidos políticos en esa reforma. No fue en la Constitución del 10, fue en la del 1942. Luego viene la reforma del año 1963, que es la que se conoce como la reforma de Bosch. Y en esa reforma, oye, me trajo derechos sociales, derechos económicos, derechos políticos, oye, de lo más avanzado que había en Iberoamérica en ese momento. Claro.
Viene posteriormente la reforma del año 1994, que viene producto de la crisis, postelectoral, Peña, Balaguer, el Pacto por la Democracia, ¿verdad? Hace ahora 30 años justamente de ese pacto, en este mismo mes. Entonces, resulta que ahí entonces nace el Consejo Nacional de la Magistratura, y con el Consejo Nacional de la Magistratura entonces se descentraliza el tema que tiene que ver con la justicia. Un país sin justicia no es país, no se desarrolla. Claro. Y para mí la Constitución del año 2010, la del 2010, Milton Ray Guevara dice que es la Constitución más avanzada de Iberoamérica, pero Milton lo dice porque los españoles han señalado lo mismo. Yo pienso que esa reforma ha sido bastante importante. Ahora, ¿qué es lo que quiere el presidente con esto que está haciendo ahora esta reforma constitucional? Pienso que lo que quiere es oxigenar ciertas cosas que no se han podido dar en 14 años. Me explico. Nosotros tenemos, por ejemplo, una ley de referéndum que está pendiente. Claro. Debería aprobarse o debería dársele cabida a eso. Porque en otros países el referéndum que está en el artículo 210 de nuestra Constitución. ¿Qué es el referéndum? Bueno, si tú estás en un espacio y tú no puedes cumplir con las exigencias para el cargo que fuiste, digamos, seleccionado, pues entonces tú le pones al pueblo un referéndum para ver si vale la pena que tú estés ahí. Para que participe. Sin embargo, la Constitución Dominicana dice que ese referéndum no puede versar o no puede hacerse sobre funcionarios que sean electos. Eso no tiene sentido el referéndum. Claro. Sin embargo, no tenemos tampoco una ley de referéndum. Eso es un punto importante. En el tema que ha planteado el presidente de la República, los 4 ejes fundamentales, el tema, por ejemplo, del procurador independiente. La Constitución habla de autonomía. El artículo 164 y siguiente de la Constitución habla de lo que tiene que ver con la Procuraduría General de la República, la Fiscalía y todo ese tipo de cosas. Yo pienso que el presidente lo que busca es darle más fortaleza a esta institución constitucional que se llama Procuraduría General de la República. Claro. Y él ha planteado que, como fue incluido en la reforma del 10 en el Consejo Nacional de la Magistratura, que salga de él el Consejo y que entonces ese Consejo seleccione, ¿verdad? Como selecciona a los jueces de la Suprema, los jueces del Tribunal Superior Electoral o los jueces del Tribunal Constitucional, que los seleccione el Consejo, pero sin la presencia del procurador, excluyendo al procurador. Y que pueda tener un periodo de 4 años. Yo pienso que eso no está mal. Ahora, también hay que ver que el tema de la Procuraduría General de la República o el Fiscal Nacional, como se quiera decir, es un tema que tiene que ver con política de Estado en materia criminal. En Estados Unidos, el procurador es una designación o un sometimiento del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el que diseña política pública. No es un órgano independiente. En todos los países del mundo organizados, la Procuraduría o el Fiscal Nacional dependen exclusivamente del Poder Ejecutivo. Y, como te digo una cosa, también te digo la otra. En los países donde hay procuradores o fiscales independientes, eso no ha funcionado. Porque aquí estamos haciendo ciencia. Claro. Yo pienso que las intenciones del presidente son geniales para un país como este, donde todo está permeado. Yo pienso que también está, digamos, orientado en ese asunto. El enfoque debe ser en ese asunto, el que ellos le dan es en ese asunto. Pero hay que también ver otros ejemplos de fiscales independientes. Ahí está el caso de Perú, ahí está el caso de Guatemala. Al presidente de la República en Perú cualquiera va y lo saca de palacio y se lo lleva a una cárcel. Y nosotros hemos tenido estabilidad política precisamente porque hemos entendido los procesos y hemos entendido también a respetar a nuestros líderes con nuestras diferencias. Peña, Balaguer, que le dieron mucha estabilidad al sistema durante prácticamente 50 años, y Bosch, que otro país de la región no tuvo esa oportunidad. Esos 3 titanes de la política nacional, ningún otro país pudo replicar eso. Entonces, eso le dio estabilidad al sistema. ¿Tú te imaginas un país como este sin la presencia de Peña Gómez en el año 1994? Una crisis terrible. Todavía hubiésemos estado contando los muertos. O sin la presencia de Bo en el año 1990, cuando se acusó a Balaguer también de fraude. Es decir, todos esos elementos
hay que irlo viendo a la hora de tú tener una persona dirigiendo bajo la sombrilla de la independencia un órgano como la Procuraduría General de la República. Y lo que él plantea, por ejemplo, el tema de la unificación de las elecciones. Bueno, dice el doctor Mazara, tu amigo, mi amigo, que el país se ahorraría 3.000 millones de pesos con la unificación de las elecciones. Yo también debo decirte una cosa, la nueva ley electoral, la 2023, en su artículo 96, tiene 7 niveles de elección. Hay que pensar también si le vamos a poner a la Junta Central Electoral toda esa carga para un solo día. 7 niveles de elección, presidencial, senatorial, de diputaciones, de alcaldía, de regidores, de directores de distrito y de vocalía. Son 7 procesos que tú tienes que ponerle el mismo día a un órgano como la Junta Central Electoral. Esos elementos también hay que ponerlos en la mesa de la conversación a los fines de que cuando se tome una decisión para la unificación de las elecciones, también eso pueda sopesarse y que la Junta Central Electoral diga qué tan viable, qué tan factible es para un órgano como ese, que también es un órgano constitucional, pueda llevar a cabo un proceso, digamos, sin trauma, sin más problemas de lo que genera un proceso de separación. Dice Eddie Olivares que el mejor proceso que hemos tenido, o sea, el mejor esquema que hemos tenido es el de 2 más 2. ¿Te acuerdas del 98? 98 elecciones congresuales y municipales, 2000 elecciones presidenciales. Y así, dice Eddie. Entonces, ese tipo de cosas también hay que ponerlo en la mesa de conversación. El tema de la reducción de los diputados hay que verlo, ¿verdad? Porque también los diputados y los senadores han puesto como una situación de falta de credibilidad. O sea, la población dice, ¿qué hace un legislador de la República, llámese senador o diputado, exonerando un Maserati, un Porsche, un McLaren? Entonces, tiene que saber la clase política, los que van al Congreso, los que van a ser diputados o senadores, que este país ya no es ciego. Este país es uno de los más interconectados de América. Entonces la gente ve que tienen 2 exoneraciones ilimitadas. Entonces, si le vamos a exigir a este pueblo que haga sacrificios económicos, los sacrificios tienen que empezar también por lo que hacen o lo que están en el poder. Aparte del barrilito. Aparte del barrilito, aparte del cofrecito, el barrilito para los senadores y cofrecito para los diputados. Entonces, todo ese las ayudas que se dan. Todo ese tipo de cosas tienen que ponerse en la bandeja. Este país tiene que transparentarse, porque si no, esto va a estallar y va a tener problemas. Entonces, por eso el presidente tira esa situación para ver qué bajadero se le busca a eso. Sí. Este es uno de los países del mundo que más tiene senadores, que más tiene diputados. Oye bien, estamos hablando de 190 diputados y de 32 senadores. Sí. Todo ese tipo de cosas hay que ponerlo en la mesa de la conversación. ¿Hay otro eje que tú me decías? Sí, esos son los 4 ejes, son fundamentales. O sea, el tema de la unificación de las elecciones, el tema del procurador independiente, el tema de los diputados que el presidente ha sometido o ha considerado que debe bajarse a unos 50 y tantos. ¿Y el blindaje? Y el blindaje constitucional. Mira, el blindaje, yo como conocedor y como curioso de los temas constitucionales, pienso que el blindaje depende de quién tenga el control en un momento determinado. ¿Por qué tiene duda la oposición? Bueno, porque la oposición justamente hizo lo contrario que plantea el presidente. Recordemos que Lionel reformó la Constitución en el 10, mientras todo el mundo pensaba que había que hacer una constituyente y que el periodo y que el modelo que debía prevalecer era el do y te va, el que existe ahora, el que existe en Estados Unidos. Lionel reformó la Constitución y se habilitó para poder aspirar luego. Y Danilo la reformó en el 15, solamente para quitar la parte de que él fuese, restablecer lo que teníamos en el 2002, el do y te va. Y inclusive hubo que ponerle un 20º a Danilo, acuérdate, diciendo que el presidente del 2016-20 no podía reelegirse más para allá. Entonces Luis ha planteado
que, por ejemplo, que eso se quede como está. Claro. Y que él inclusive va a quedar inhabilitado. Sí. O sea, que él no va a hacer una reforma constitucional para beneficiarse él. Que ese es uno de los grandes aportes que le hace Luis a la institucionalidad democrática y a la institucionalidad constitucional, digámoslo así, a las instituciones constitucionales. ¿Por qué? Porque, ok, ya yo me elegí 2 veces, 4 y 4, 8, ya yo no tengo por qué volver a otro periodo, ni tampoco tengo por qué beneficiarme de una reforma constitucional para yo habilitarme para el futuro. Yo pienso que una de las cosas más importantes que puede hacer Luis es eso. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí tenemos el síndrome del chivo. ¿Cuál es el síndrome del chivo? O de que todo el mundo piensa que cada vez que se va a reformar la Constitución es para el tema de aprovechamiento del que está en el turno, en el poder, en el poder. Porque de las 39 reformas... 31. De las 39 reformas que se han hecho, 35 han sido para beneficiar al que está en el turno, incluyendo a Leonel y a Danilo, incluyendo a Hipólito, a los 3 expresidentes que están vivos. Sí. O sea, oye lo que te estoy diciendo. Sí. Oye, incluyendo a Leonel, incluyendo a Hipólito, que la hizo en el año 2002, la reforma, incluyendo a Leonel, que la hizo en el año 2010, e incluyendo a Danilo, que la hizo en el 15. Y Luis está diciendo, no, en esta ocasión no es para yo beneficiarme, sino para, digamos, revertir a ciertas instituciones constitucionales de más prestigio, de más fortaleza. Domingo, perspectiva de cambios, ¿cómo lo ve? Bueno, es un gobierno que continúa. Luis va a mover su ficha, ya ha empezado moviendo algunas fichas, por ejemplo, ha sustituido al ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, lo ha mandado como cónsul en Nueva York, creo que le han dado un gran premio, ¿verdad? Lo han quitado de un candelabro, de una brasa, de un fuegazo, como lo es el Ministerio de Interior y Policía, y lo han mandado al frío en Nueva York, ¿verdad? Donde hay muchos dominicanos y donde... Muchos dólares. Y muchos dólares, ¿verdad? Entonces lo ha premiado. Domingo, ¿qué ha pasado con figura? Ha puesto a Faride. Sí. Ha puesto a Faride. Faride es una joven dominicana que fue senadora de la República por el Distrito Nacional. Diputada también. Lamentablemente no pudo continuar en la senaduría y creo que le ha permitido a ella que vaya a demostrar sus capacidades en ese ministerio. Ojalá que salga bien, porque eso es un ministerio muy complicado. Sí. Ese es la segunda mujer. La segunda mujer en toda la historia de esa institución que dirige ese espacio. Vamos a ver cómo le va a partir de este tramo ya que inició ayer viernes, ¿verdad? Sí. Mira, Domingo, vamos a ver. ¿Qué ha pasado con figuras como Guido Gómez Mazara, Eddie Olivares, que no han entrado al tren gubernamental? Bueno, yo pienso también que el presidente tiene sus particularidades. Sí. Fíjate que ahora hay una modalidad... Canal de WhatsApp. Sí, hay una modalidad que es canal de WhatsApp y X, antiguamente Twitter, donde se publican, inclusive se le publica parte del perfil de la persona. Puso a Paino, por ejemplo, en Medio Ambiente, ¿verdad? Puso a Simón Freud ahí en Administración Pública. Pienso que eso va a permitir también que un político como Simón Freud agilice alguna cosa, porque Lugo, el anterior ministro, como que era muy inflexible. Y recordemos que el PRM necesita ir al gobierno, es decir, los compañeros los dirigentes están desesperados. Necesitan espacio y como Lugo como que tenía eso muy trancado. Ahora tenemos un ministro que es más político, que es más flexible, que es más dirigente vinculado a los temas partidarios. Yo pienso que eso puede ayudar bastante. Pero en el caso de, por ejemplo, Eddie, yo creo que Eddie debe ir al gobierno. Claro. Ya Eddie se ganó un espacio en el gobierno. Además, tiene una experiencia que tuvo en la Junta Central Electoral. José Ignacio Paliza. José Ignacio Paliza también debe ir al gobierno. Recordemos que él fue ministro administrativo de la presidencia. Tomó una licencia porque dirigió la campaña de Luis a la reelección presidencial y ahora está esperando un decreto. Me han dicho que puede ir, por ejemplo, a Relaciones Exteriores. Es la que más suena. Es la que más suena. Se ha dicho también de turismo, se ha dicho también de algunas cosas. Vi también que puso a un dirigente histórico del PRM-PRD, que es Andrés Bautista. Lo puso como
digamos... ministro administrativo de la presidencia. Es un buen cargo. Un buen cargo, una buena posición. Es decir, las cosas van a ir saliendo. Lo que pasa es que el presidente tiene sus características, tiene su estilo de designar sus funcionarios, y pienso que Guido ha hecho un trabajo encomiable. Primero, es meritorio, es meritorio. Primero sacó un 6% sin un solo empleo en unas primarias que se organizaron el pasado 1 de octubre. Y luego asumió la responsabilidad en 5 provincias del Cibao Central: La Vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal y también en Espaillá. Y las 5 provincias la ganó en términos municipales, en términos senatoriales y en términos de diputaciones. Es decir, la ganó de manera abrumadora. Esas provincias concentran alrededor del 14% del voto electoral y la ganó de manera contundente, de manera que ha demostrado, ¿verdad?, que es el dirigente probablemente con más arraigo, en esa base del partido, y además se ha convertido en los últimos meses en el vocero, digámoslo así, vocero oficial de las reformas que ha propuesto el Poder Ejecutivo. Llámese reforma constitucional, reforma fiscal, reforma al Código Laboral, reforma a la Ley de Seguridad Social y otros tipos de cosas, porque son 12 reformas que está planteando el Poder Ejecutivo a los fines de adecuar la base jurídica del Estado Dominicano y que podamos tener un desarrollo pleno. Domingo, en el plano internacional, ya prácticamente la figura en el caso de Estados Unidos, Hillary Clinton, estamos hablando del caso de Kamala Harris. Sí, Kamala Harris. A partir de que Biden pues tomó la decisión de seleccionarla como sustituta, ¿cómo ve que ha ido desarrollándose con el caso Donald Trump? Fíjate que ya se tiene previsto para el mes de septiembre un debate, pero entiende y se dice que ha sido la candidata que mayor porcentaje ha obtenido en términos de recaudación. Estamos hablando de los 300 millones de dólares. ¿Cómo evalúa las posibilidades de cara al de que ella sea la presidenta de los Estados Unidos? Mira, ella ya anda por los 600 millones de dólares recaudados. Increíble. Increíble, impresionante. Ella es muy carismática. Ha sido la vicepresidenta de Biden durante 4 años. Demócrata. Ella fue fiscal en el estado más grande que tiene la Unión Americana, que es el estado de California, que a su vez es el estado que tiene más votos. Porque hay que recordarle a la gente que en Estados Unidos no se elige el presidente por voto popular. Se elige el presidente por votos de delegados. Obviamente tú tienes que ganar el Estado a través del voto popular para ganar los votos, los votos de delegados. Y ese Estado históricamente ha sido un Estado, digamos, demócrata. Al igual que el Estado de Texas, que viene siendo el segundo Estado más grande, que los votos son, digámoslo así, de los conservadores, en este caso los republicanos. Y el estado de Florida, que son los 3 estados que tienen más votos, es un estado que puede ir para allá, puede ir para acá. Es un estado que se mantiene, digámoslo así, bailoteando. Entonces, en Estados Unidos, para tú poder convertirte en presidente de la República, necesitas 270 votos electorales. Eso es lo que tú necesitas. No votos, digamos, populares. Hillary Clinton le llevó casi 3 millones de votos a Donald Trump. Sin embargo, Donald Trump se convirtió en presidente. Sí, con los delegados. Sí, con los delegados. Entonces, ocurrió lo contrario con Biden. Le llevó Donald Trump más votos populares a Biden y Biden, sin embargo, se convirtió en presidente. Es decir, eso es un escenario complejo. Pero la política en Estados Unidos ahora mismo está en su peor crisis de liderazgo en toda su historia. Tú nunca habías visto un presidente de los Estados Unidos tan frágil como Biden. Un hombre senil, un hombre que no puede hablar, que no puede su estado de salud. Su estado de salud no se lo permite. Tanto así que tuvo que renunciar a la candidatura presidencial después del debate. Después del debate. Sí, en el debate fue masacrado por Donald Trump, esa es la realidad. Y su estado de salud está muy deteriorado, lo que evidencia que ese liderazgo está en decadencia, por lo menos en la parte de Biden. En el caso de Donald Trump, es tan precario el problema que es el único candidato presidencial que ha sido presidente, ¿verdad?, y quiere volver a la presidencia de la República. Nunca se había dado ese caso.
Estados Unidos ha tenido en toda su historia un tipo que fue 4 veces electo presidente de la República. Franklin Delano Roosevelt, el único. 1932, 36, 42. Y luego murió en el cargo que de hecho cuando murió le ocupó la presidencia de la República. Harry Truman fue quien heredó el cargo y fue quien terminó la Segunda Guerra Mundial, porque él, aunque fue electo para el cargo, no lo terminó, pero fue electo 4 veces. Luego de esa situación, se le enmienda a la Constitución de la República para que el presidente solamente pueda durar 2 periodos consecutivos. Pero Donald Trump, como fue presidente del 2016 al 20 y no ocupó la presidencia seguida, puede volver, se le permite. Oye bien, pero ningún otro había hecho eso, porque, por ejemplo, Jimmy Carter no fue reelecto presidente y no volvió. Por ejemplo, el George Bush, padre, no fue reelecto en la presidencia y no volvió. Pero Donald Trump, como es una antipolítica, porque Donald Trump es un antipolítico, él hace eso, pero sin embargo, ese país lució como un país del tercer mundo cualquiera, o como un país de la África subsahariana. Cuando terminó el periodo de Donald Trump, se armó una crisis, se armó prácticamente un caos que se armó en Estados Unidos, hasta el punto que hubo que intervenir el Capitolio, porque las bandas de Donald Trump, los grupos de Donald Trump invadieron ese espacio. O sea, todo el mundo vio eso horrorizado, la primera potencia del mundo, la democracia más perfecta, siendo prácticamente vandalizada por los grupos de Donald Trump. Eso es un tema complicadísimo, porque además Donald Trump ha tenido tantos problemas judiciales que está condenado en primer grado con 34 cargos. O sea, 34 cargos de una acusación de malversación de fondos, de evasión fiscal, de violación de mujeres, de todo ese tipo de cosas. Fíjate que entonces el liderazgo de Estados Unidos se estaba debatiendo entre Biden, que no puede ni hablar, y Donald Trump, que es un condenado por la justicia, por lo menos en primer grado. Y ahora viene esta muchacha, Kamala Harris, con un nuevo brío. Habrá que ver si esos rubios blancos de ojos verdes estadounidenses se levantan a votar por ella el día de las elecciones, que son el 5 de noviembre. 5 de noviembre, martes 5 de noviembre. Domingo, el caso Venezuela, la crisis que se ha generado, Nicolás Maduro, el caso María Corina Machado y el caso El Mundo González. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Vemos que el presidente que los Estados Unidos ha dicho que está dispuesto a darle una amnistía para que Nicolás Maduro vaya a residir, lo que él ha contestado, que no puede meterse nadie en su país. Mira, Venezuela es un enclave geopolítico, geoeconómico, geoestratégico y geomilitar importantísimo. Por eso los chinos y los rusos dicen, no, espérate, espérate, ese es nuestro protegido. Porque hay que verlo en todo su contexto, no es solamente el tema eleccionario. No así Brasil, no así Colombia. No. Lo que pasa es que Venezuela México. Venezuela tiene tantos productos naturales, petróleo, tierra rara, cuartán, Venezuela tiene de todo. De hecho, Venezuela está catalogada como en el 5º, en el 6º lugar, más con una reserva petrolera impresionante. Entonces, Estados Unidos está prácticamente cerca de Venezuela. No es lo mismo tú comprarle el petróleo a los venezolanos que comprárselo a Arabia Saudita. Fíjate que Estados Unidos decía que Maduro era un dictador brutal y que estaba acabando con todo Venezuela. Sin embargo, cuando se inicia la guerra Ucrania y Rusia, ¿qué pasa? Se flexibiliza todo. Y Estados Unidos comienza a negociar con Maduro. Y ya ahí entonces Venezuela comienza nuevamente a recuperarse económicamente. Hasta tal punto que el Fondo Monetario Internacional ha dicho que Venezuela es de los países que más va a crecer en la región. Oye bien lo que te estoy diciendo. Sin embargo, el tema de las elecciones siempre es un elemento para inestabilizar, para perturbar, para poner en manifiesto algunas situaciones que se dan en Venezuela. Yo no estoy diciendo que Maduro lo ha hecho bien. Yo lo que creo es que lo que se debe auspiciar, que lo que se debe propiciar, lo que se debe es permitir que se haga una auditoría del proceso eleccionario. Las actas que se presenten. Las actas que se presenten, pero no diciendo sin la evidencia
que existe el fraude, que hay un fraude. Primero vamos a demostrar el fraude. No se puede decir, que en Venezuela hubo un fraude. Ajá, ¿quién demostró que hubo un fraude? Pero no se ha podido presentar, porque el hecho de que la Comisión Electoral Nacional haya dicho, Maduro ganó con un 51%, pero no presentó las actas. Bueno, pero el problema que tiene esa situación es que en Venezuela hay una institucionalidad, como hay en la República Dominicana. Y ¿hay democracia en Venezuela? Yo pienso que si tú me preguntas que si hay democracia, yo te pregunto, ¿por qué María Corina andaba en una moto el día de las elecciones haciendo campaña? ¿Por qué la oposición venezolana, que tuvo 8 candidatos, 8 candidatos tuvo la oposición venezolana, no denunció ninguna irregularidad antes del conteo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Si hay una dictadura brutal, como dice la oposición que hay, ¿por qué entonces ellos hacían campaña por todo el país? O sea, son elementos, yo solamente te traigo elementos de reflexión, porque tú me dices que hay una dictadura, pero tú fuiste a un proceso electoral. Tú me dices que hay una dictadura, sin embargo tú entras y sales cuando quieres del país. ¿Por qué la ONU no ha intervenido? Porque la ONU no puede intervenir en eso. La OEA fue la que intentó, y Almagro es un peón que cada día se desacredita más. Almagro no tiene ninguna credibilidad. Es como dice Andrés Manuel López Obrador. Pero primero vamos a ver cuáles fueron las irregularidades y entonces luego decimos que hay fraude. Pero tú no puedes decir desde tu sede en Nueva York, que es donde está la sede de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que hubo fraudes en Venezuela. ¿Cómo tú demostraste que hubo fraude? O sea, ¿qué organismo internacional demostró que hubo fraude y que la Comisión Nacional Electoral de Venezuela hizo un acto irregular? ¿Cómo lo hizo? Yo solamente traigo reflexiones a los fines de ver cómo este país sale de esa situación precaria en la que está desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista institucional. Yo no soy tampoco un apologista ni de Maduro ni de Chávez, pero yo lo que pienso es que hay que poner todas las cosas en la bandeja, porque también yo te pregunto, ¿cómo es posible que la oposición lleve tantos candidatos? ¿Por qué no armaron un solo bloque? Todos los candidatos juntos alcanzaban alrededor de un 50% si se unificaban todos los candidatos de la oposición. Sí, la unidad democrática. La unidad democrática. ¿Qué ha sido el problema? El problema de Venezuela no está, el problema político de la oposición no está en la sábana, está en el cuerpo. Ustedes primero tienen que ponerse de acuerdo, porque que si la oposición no se pone de acuerdo contra el gobierno, contra Maduro, que tiene una inversión en la gente, pues lógicamente va a tener problemas. Ojalá, reitero, que se pueda esclarecer todo, porque nadie quiere que los venezolanos estén provocando un flujo migratorio desorbitante en estos países de la región, o de Europa, o de cualquier parte, o de Estados Unidos también. Claro. O República Dominicana. O República Dominicana, que no lo soportamos. Ya tenemos bastante con los haitianos. Entonces yo pienso que ese tipo de cosas lo que hay que ponerlo en la mesa del diálogo, todo, pero sin parcializarse, porque yo reitero que en Venezuela hay muchos intereses geopolíticos y Estados Unidos siempre quiere meter la mano, no solamente en Venezuela. Yo te debo recordar a ti que Estados Unidos se inventó que había armas químicas en Irak e invadió Irak. Yo te quiero decir a ti que Estados Unidos nos invadió a nosotros en el año 1916 al 24 y Estados Unidos nos invadió aquí, nos puso 42 marines ahí al frente, sin nosotros lidiando un tema político interno. Yo te quiero decir a ti que en Siria Estados Unidos se metió, ¿verdad? Y no pudo acabar con Siria porque estaba China y Rusia tratando de controlar la cosa. Pero también te debo decir que en Libia Estados Unidos se metió y acabó con Gaddafi y convirtió ese país en un desastre. Y por ahí tenemos ISIS, por ahí tenemos una serie de cosas. Es decir, también hay que poner las cosas en perspectiva a los fines de qué es lo que hay detrás. Y yo reitero que Estados Unidos en este momento está en su peor crisis de liderazgo. Además, una crisis social terrible, una situación de salubridad terrible. Por ejemplo, tú vas a Nueva York y tú te encuentras las ratas del tamaño de un perro que están en el metro. Tú te vas, por ejemplo, a Estados Unidos y a unos cuantos metros de la Casa Blanca tú te encuentras con gente que están prácticamente desahuciados, producto de drogas y demás. O sea, es un problema de seguridad
a nivel sanitario que tiene Estados Unidos, que no es en este momento referente de muchas cosas en el mundo. Domingo, en 30 segundos, el tiempo se nos ha agotado, ¿cómo evaluar Haití después de la llegada de los 400 kenianos militares? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Ha ido avanzando? ¿Hay esperanza de restituir lo que es la constitución, la democracia en Haití? Bueno, el problema de Haití es estructural y viene desde el año 1804, claro, que es cuando obtienen su independencia. Se convierte en el primer país negro en lograr su independencia. El problema es estructural, es decir, desde arriba hasta abajo. ¿Qué hicieron los haitianos? Cuando llegaron por primera vez, descabezaron todos los que producían. Los blancos tuvieron que salir de Haití porque no aguantaban la situación. Y inclusive, una de las primeras acciones que tomaron los haitianos fue matar a su padre de la patria. Acabaron con salir. Entonces, es un problema estructural. La comisión que ha llegado a Haití, y que sobre todo proveniente de kenianos, es decir, las Fuerzas Armadas kenianas, ha puesto un control, porque ya no se ve ese descontrol y esa situación desbordante desde el punto de vista social que había en Haití hace unos meses. Ellos han puesto control, pero yo reitero, si queremos que Haití prospere, que avance, tenemos que hacer un mini plan Marshall. ¿Qué fue el plan Marshall? Luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos interviene en Europa y los países aliados, Japón y demás, y lo convierte en países viables y con economía en desarrollo. Nosotros necesitamos en Haití algo similar. Lo que pasa es que en Europa y en otros países no hay lo mismo que en Haití. En Haití hay mucha gente pobre, hay desertificación, no hay ninguna organización. Claro. Y entonces Haití hay que organizarlo no solamente políticamente, sino también económicamente y socialmente. Entonces, Estados Unidos y la comunidad internacional no puede dejarle ese problema a la República Dominicana, que no tiene capacidad para ello. Tiene que buscar la forma de intervenir a Haití, pero intervenirlo realmente, desde el punto de vista de todo el aparato estatal, a los fines de poner ese país en condiciones de poder por lo menos convivir, que la gente pueda convivir, que pueda ir, que pueda salir y que no tenga en peligro su vida. Por ejemplo, la seguridad alimentaria en Haití es un desastre. El tema de la deforestación en Haití es un desastre. Podemos buscarle alternativa con eso. Los israelíes pusieron a parir el desierto. ¿Por qué entonces no invertimos en Haití en tecnología para que ese pueblo pueda desarrollarse? Pero eso no lo puede hacer República Dominicana, que es un pueblo pobre. Ya bastante nosotros tenemos con la carga que tenemos, con el peso de la inmigración abusiva haitiana. Solamente en parturienta nosotros invertimos gran porcentaje de nuestros recursos naturales. Nosotros invertimos alrededor de 10 mil millones de pesos solamente en parturienta. Es decir, haitianas en la frontera, más del 85-90% son de parturienta. Y aquí en la capital, en los grandes centros urbanos, ronda el 35-40% de las parturientas. Es decir, habrá que ver cómo nosotros también lidiamos con eso. Pero reitero, Haití necesita inversión, Haití necesita protección, Haití necesita asesoramiento, necesita ayuda, no de la República Dominicana. En un momento podemos colaborar, pero sobre todo de Estados Unidos, de Canadá, de la comunidad internacional, de los grandes países que pueden verdaderamente solucionar. Gracias, licenciado, por aceptar nuestra invitación. A ti por la invitación. Muchísimas gracias. A ustedes, amables televidentes, agradeciendo siempre a nuestro invitado, ¿verdad?, especial, nuestro hermano, el politólogo Domingo Ramírez Rodríguez, ¿verdad?, abogado y politólogo, por estar aquí en su programa Poder y Sociedad. Ustedes, amables televidentes, el próximo sábado, si así lo permite, estaremos aquí en este toque de queda, el programa de mayor influencia a los fines de semana, Poder y Sociedad.